Yali, Neno toca Lilica al Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la séptima casilla de la 18ª trecena, el tonali Chicome Tochtli, 7 conejo, un tonali del rumbo del sur, del Huistlampa, el favorito de la familia de Huitzilopochtli. El color es el amarillo, aunque yo hoy me he puesto, miren qué bonito huipil, de allá de la zona de Guerrero, en un tono verde, así. ¿Saben por qué? Porque hoy la señora que rige al signo Tochtli es Meyahual, nuestra planta de maguey, esa que fuera una estrella traída por el viento a la tierra y que antes de perecer tuviera la gracia de convertirse en un ser vegetal, en la planta maravillosa que cuando la vemos así extendida con las pencas hacia arriba y las puntas, las espinas, está jalando la energía del aire. Ella se nutre del aire, de Tonatio, del sol y también de la tierra, del agua. Es una planta jugosa, carnosa, que nos alimenta y que nos regala su savia. El pulque que ese conejito tlachiquero va, saca y se lleva a la luna, por eso la vamos viendo que se va llenando. Hoy hay que embriagarnos igual que lo hacen los conejos. Hay 400 conejos, dicen ella es la madre de los 400 conejos. Decir 400 es hablar de muchos, muchos, tanto como las estrellas. Así que hay muchas formas de ser borracho, de embriagarse. Se puede uno embriagar con poesía, con música, con canto, con baile, con danza, con escritura, con pintura, con muchas, todas las artes, que hoy nos embriaguen todas las artes. Y cuando estemos en el flujo de esta ola creativa generada por Meyahual, que podamos sentir cómo se despierta esa esencia creativa que traemos. Recuerden que para avivar esta creatividad tenemos como regente de la trecena a la señora Chantico, ese fuego interior que nunca debe apagarse. Hay diferentes tipos de fuego. A veces pensamos que nuestro fuego se ha ido, pero no, a lo mejor está ahí en una brasa, así como el carbón cuando está calientito, calientito, y parece que ya no le soplan tantito y se prende. Así hoy nuestra creatividad. Y nuestra carne, recuerden que está hecha de maíz, está cargada de tona. Y el señor que acompaña en el numeral 7 es Sinteotl, el mismo maíz. Así que hoy siéntete fuerte, potenciado. Todo tu ser, tu cuerpo, tu alma están llenos de la fuerza. Y si te hiciera falta más fuerza, pues cuando el sol alcance su cenit, ponte bajo sus rayos y pide algo, pide que todo tu cuerpo se incendie, que tu pensamiento sean mariposas así o mosquitos así de fuego que salen y que van a donde vayan, van a generar movimiento creativo. Porque Sinteot viene acompañado de la mariposa y tenemos como señor de la noche a Tonatio. Así que hay mucho tona, tona para alimentar el cuerpo con Sinteot, tona para alimentar todo tu espíritu con tonatio, todo tu ser, cuando el sol alcance su cenit, y también mucha inspiración de lo que significa la señora Meyahual. Hoy tienes que ser un conejo fecundo, creativo, prolífero, que vaya a todos lados, que convide, no precisamente la bebida del pulque, yo que quisiera, ¿verdad? Ir y traer jícaras llenas de pulque y repartirlo, pero también una palabra amorosa, una sonrisa, una mirada agradable, un abrazo, también es como un vaso de pulque que te tomas y te conecta con lo divino. Espero que les guste esto que tengo aquí preparado para Chicome Tochtli. O Chicome Tochtli, esencia del maíz y del conejo. En el jardín de la vida floreces, donde las raíces se entrelazan y el pulque danza en las copas de los corazones. Eres la mariposa que emerge desplegando alas de luz y creatividad, transformando el miedo en alegría, la timidez en la danza de la abundancia. Bajo la suave brisa que se genera con este cúmulo y armonización de deidades, bajo este suave abrazo de Sinteotl, el maíz dorado crece, nutre nuestras almas que buscan la perfección en cada idea, en cada verso que brota del ser.
Oh Meyagual, madre de los 400 conejos, guardiana del néctar sagrado, tu savia embriaga nuestros pensamientos, despiertas nuestro fuego interno, la chispa de la creación que arde sin fin. En cada sorbo de tu savia celebramos la vida, la fecundidad de las ideas que brotan como flores en el campo. Cada palabra es un canto que vuela como las mariposas. Cada trazo va marcando en esa trayectoria la sinfonía del ser y el arte. Oh Chicome Tochtli, eres también un faro de luz. En el ciclo lunar, en ese de 7, nos guías a la transformación, a la inmortalidad del espíritu, donde cada batalla es un renacer, donde cada paso es un eco de la vida bien vivida. Que el pulque fluya, que la creatividad despierte, que en la danza de la existencia te celebremos. Guerreros de la creación, portadores de la abundancia, en el abrazo de lo divino y lo humano. Así, cuando el sol alcance su cenit, diremos: hoy yo mismo soy Chicome Tochtli, puente entre el caos y el orden, la poesía que embriaga el alma, la alegría que florece en cada rincón. Mi cuerpo está hecho de maíz, de Cinteotl. Por mis venas corre la fuerza de Meyagual. Bajo la luz de Tonatiuh, mi pensamiento es el mismo vuelo de la mariposa. Y bueno, pues fíjense que leí por ahí que cuando alguien andaba embriagado, nadie se metía con él ni lo molestaba, porque se asumía que el señor, el dios del pulque, Ometochtli, lo había poseído y a través de su cuerpo manifestaba su alegría y el gozo por la vida. Que hoy nosotros vayamos como estos conejos, siendo fecundos, repartiendo y sembrando alegría, optimismo. Sé que a veces la vida nos pone pruebas difíciles, pero recuerden que los conejitos son muy astutos y saben salir de las situaciones, así que hoy tenemos toda la fuerza de estos númenes para ser precisamente seres de Anáhuac, guerreros que van por un camino florido. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy nos toca hacer uno de esos 400 conejos. El 7 hoy, Chicome Tochtli. Chicome Tochtli. Sí, Chicome. Bye, Timota.